Bienvenidos amantes del conocimiento a una nueva inmersión en The Deep Dive. Prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en las profundidades del Génesis. Uf, el Génesis. Sí, es el libro que todo el mundo cree conocer, ¿no? Ah, La claro. famosa frase, en el principio. Es increíble cómo esa primera línea es tan conocida, pero la gente a menudo se queda ahí. Totalmente, como si el Génesis fuera solo un cuento para niños sobre la creación. Ajá, Pero déjenme decirles que este texto antiguo esconde un universo de intriga y sabiduría. un montón. Y para guiarnos en esta inmersión tenemos una joya, una introducción académica al Génesis directamente del seminario, Oh. que nos da una idea de lo que los expertos encuentran más cautivador. O sea, tenemos la visión académica. Prepárense para momentos de ajá. Exacto. Hoy abordaremos grandes preguntas. ¿Quién escribió realmente el Génesis? ¿Cómo sabían todo esto? Y lo más importante, ¿cuál es el verdadero mensaje más allá de la historia de la creación? Son preguntas excelentes. Y las respuestas pueden sorprenderte. Para empezar, hablemos de la autoría. Mucha gente asume que fue bueno alguien que estuvo allí. Claro, como si Adán estuviera tomando notas. Exacto. Pero nuestra fuente nos dice que la tradición atribuye el libro a Moisés. Moisés. Espera, ¿cómo podía Moisés saber sobre la creación o cualquiera de estos eventos que ocurrieron mucho antes de que él naciera? Aquí es donde se pone realmente interesante. La introducción explica que Moisés no estuvo presente en estos eventos, por lo que probablemente se basó tanto en la revelación divina como en fuentes históricas existentes que se transmitieron de generación en generación. Es como la forma en que aprendemos historia hoy en día. Combinando la investigación con relatos de primera mano. Tiene sentido. ¿Pero cuándo y dónde escribió Moisés todo esto? Bueno, precisar la fecha exacta es complicado, pero los estudiosos generalmente la ubican entre los siglos XV y Azarto. En cuanto a la ubicación, desafortunadamente sigue siendo un misterio. Wow. Así que estas historias probablemente se transmitieron oralmente durante generaciones antes de ser escritas. Imagínate el juego del teléfono roto histórico. Pero, ¿por qué pasar por tantos problemas? ¿Por qué se escribió el Génesis en primer lugar? Esa es una pregunta clave. Y va más allá de simplemente registrar eventos históricos. Nuestra fuente señala que el Génesis estaba destinado a brindar esperanza y orientación a los israelitas. Imagina que eres un pueblo antiguo que se enfrenta a todo tipo de desafíos. Necesitas historias que te recuerden tu identidad, tu propósito y tu conexión con algo más grande que tú mismo. Es como esas historias que nos cuentan nuestros abuelos, las que nos hacen sentir conectados con la historia de nuestra familia y nos dan fuerza. Todos necesitamos ese tipo de historias, especialmente en tiempos difíciles. Precisamente. Y el Génesis proporcionó eso para los israelitas. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. Si nos fijamos en la estructura del libro, queda claro que la creación no es el foco principal. Espera, ¿qué? Pero se llama Génesis el principio, cierto. Pero piénsalo, solo 11 capítulos cubren el periodo desde la creación hasta Abraham, mientras que 39 capítulos se centran en Abraham y sus descendientes. Esa es una gran diferencia. ¡Wow! Eso es definitivamente inesperado. Entonces, ¿cuál es el verdadero enfoque? Se trata de los pactos, acuerdos entre Dios y su pueblo elegido. Y el más importante es la promesa de bendecir a todas las naciones a través de la línea de Abraham. Entonces, estas no son solo historias antiguas. Están sentando las bases para algo mucho más grande, algo que se conecta directamente con nosotros hoy. Exacto. ¿Estoy enganchado? Sumerjámonos en el esquema real del libro. Nuestra fuente lo divide en varias secciones clave. Excelente. Comienza, por supuesto, con la creación. Tenemos esas historias icónicas. El jardín del Edén Adán y Eva el fruto prohibido. Todas las conocemos, ¿verdad? Claro. Pero lo que a menudo se pasa por alto son los temas más profundos. La elección y la consecuencia, el bien contra el mal y la relación de la humanidad con Dios. Es tan cierto. A menudo nos quedamos atrapados en los detalles literales y nos perdemos los poderosos mensajes ocultos dentro de estas historias. ¿Qué viene después de la creación? Bueno, luego pasamos a las consecuencias de las elecciones de la humanidad, el diluvio y la Torre de Babel. Estas historias muestran el poder destructivo de la maldad, pero también resaltan la misericordia de Dios y su plan para trabajar con la humanidad, incluso cuando nos equivocamos de manera monumental. Es como un botón de reinicio cósmico, esparciendo a la humanidad por la tierra y preparando el escenario para todo lo que viene después. De acuerdo, tenemos la creación, la caída y ahora. Ahora entramos en la era de los patriarcas, comenzando con Abraham. Su viaje de fe es fundamental para toda la historia del Génesis. Dejar su hogar, seguir el llamado de Dios y finalmente convertirse en el padre de una nación. Y es a través de Abraham que se transmiten las promesas del pacto, dando forma al destino de sus descendientes y en última instancia del mundo entero. Es asombroso cómo estas historias antiguas siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Absolutamente. Y no es solo Abraham.
También vemos los desafíos que enfrentan Isaac, Jacob y José. Cada uno de ellos lucha con la fe, la familia y las complejidades de vivir la voluntad de Dios. Es como una saga familiar llena de drama, traición, reconciliación y en última instancia el poder perdurable de la fidelidad de Dios. Estoy listo para desentrañar estas historias de los patriarcas con más detalle. ¿Qué te parece si comenzamos con Abraham en la siguiente parte? Me parece perfecto. Cada una de estas historias está llena de simbolismo, presagios y significados más profundos que revelan la complejidad de la experiencia humana y nuestra relación continua con lo divino. Continuemos entonces con Abraham. Nuestra fuente destaca la promesa de Dios de que Abraham se convertiría en una gran nación y que sus descendientes bendecirían la tierra. Imagínate la responsabilidad. Una afirmación bastante audaz. Pero el viaje de Abraham no fue precisamente fácil, ¿verdad? Para nada tuvo que dejar su hogar, viajar a tierras desconocidas, enfrentar hambrunas e incluso lidiar con conflictos en su propia familia. Sin embargo, a pesar de todo, se mantuvo fiel al pacto de Dios. Es esa fe inquebrantable la que convierte a Abraham en una figura tan fundamental, es como el máximo ejemplo de confiar en algo más grande que uno mismo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y hablando de dificultades, su esposa Sara también jugó un papel clave en esta historia. Sin duda la fuente menciona específicamente que Dios cambió sus nombres de Abram y Sarai a Abramí, y Sara lo que significa una nueva identidad y un compromiso más profundo con el pacto. Y por supuesto está esa increíble historia de Sara dando luz a Isaac a una edad increíblemente avanzada. Es un milagro que subraya el poder de Dios y su fidelidad a sus promesas, sin importar cuán imposibles parezcan. Y no nos olvidemos de Lot, el sobrino de Abraham, quien escapó por poco de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ese es un poderoso recordatorio de las consecuencias de la maldad, pero también un testimonio de la misericordia de Dios al salvar a Lot y su familia. Entonces tenemos a Abraham, el padre fundador, estableciendo las bases para este gran pacto, pero la historia no termina. Ahí se transmite a su hijo Isaac. Cierto, y la historia de Isaac es fascinante porque trata el concepto de elección y herencia. Tuvo 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob, y las cosas se complicaron bastante entre ellos. Eso es decirlo suavemente. La fuente nos dice que Saúl, el gemelo mayor, vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Increíble. Hablando de decisiones impulsivas. Y luego está toda la saga de Jacob engañando a su padre para recibir la bendición destinada a Esaú. Es una historia llena de drama, familiar, rivalidad y algunas decisiones bastante cuestionables, pero a pesar de todo, vemos que el plan de Dios continúa desarrollándose incluso cuando los humanos cometen errores o actúan por interés propio, y la historia de Jacob no termina ahí. Él continúa teniendo sus propios encuentros con Dios y enfrenta su propio conjunto de desafíos. Exactamente, lucha con Dios, tiene una visión de una escalera que llega al cielo y finalmente su nombre cambia a Israel, que significa el que lucha con Dios. Es una transformación poderosa que refleja la lucha continua de la fe y la presencia perdurable de Dios en nuestras vidas. Y por supuesto los 12 hijos de Jacob se convierten en los jefes de las 12 tribus de Israel, sentando las bases para la nación que conocemos hoy. Así que tenemos a Abraham y Isaac. Es como ver este épico árbol genealógico desarrollarse con cada generación enfrentando sus propias pruebas y triunfos, y a través de todo esto vemos las promesas del pacto transmitiéndose, dando forma al curso de la historia. Pero hay un patriarca más del que tenemos que hablar. Ah, sí, José, su historia es quizás la más conocida y querida del Génesis. Es el soñador el que enfrenta una adversidad increíble, pero finalmente asciende al poder y salva a su familia del hambre. Es una historia clásica de traición, perdón, y el triunfo final del bien sobre el mal. Y es a través de la historia de José que los israelitas terminan en Egipto, preparando el escenario para el siguiente libro de la Biblia, Éxodo. Es increíble cómo cada historia en el Génesis se basa en la anterior, tejiendo este intrincado tapiz de la historia humana, y la intervención divina. Ya hemos cubierto las secciones principales del Génesis, desde la creación hasta los patriarcas. ¿Cuáles son algunos de los puntos clave para nuestros oyentes? Bueno, creo que está claro que el Génesis es mucho más que una simple historia de la creación. Es una historia sobre los comienzos, sobre los pactos, sobre la relación continua entre la humanidad. Y Dios es una historia llena de personajes complejos que cometen errores, enfrentan desafíos y finalmente aprenden a confiar en algo más grande que ellos mismos. Y es una historia que sigue resonando con nosotros hoy, ofreciendo lecciones atemporales sobre la fe, la familia y el poder perdurable de la esperanza incluso frente a la adversidad. Pero ¿cómo se traduce todo esto en nuestra vida cotidiana? Esa es una excelente pregunta. Y es algo que exploraremos en la siguiente parte. Veremos cómo estas historias milenarias pueden guiarnos en nuestro propio camino, ofreciéndonos sabiduría para enfrentar los desafíos y encontrar significado en nuestras propias experiencias. Es increíble cómo esas historias antiguas todavía nos hablan hoy. ¿Quién
¿No se ha sentido alguna vez luchando con los desafíos de la vida como Jacob luchando con Dios? Exactamente. Y esa es la belleza del Génesis. No es solo un registro histórico, es un espejo que refleja la experiencia humana en toda su complejidad. Nos vemos a nosotros mismos en estos personajes. Sus luchas, sus triunfos, sus defectos y sus momentos de gracia. Es como si nos dijeran, oye, no estás solo en este viaje. Nosotros también hemos pasado por eso. E incluso cuando las cosas se ponen difíciles, todavía hay esperanza. Precisamente. Y esa esperanza está arraigada en los pactos que se extienden a lo largo del Génesis. Estos acuerdos entre Dios y la humanidad ofrecen una visión de un plan más amplio, una promesa de bendición y redención que se extiende más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Entonces, a pesar de que el Génesis fue escrito hace miles de años, sigue siendo increíblemente relevante para nosotros. Hoy nos da un marco para comprender nuestras propias vidas, nuestra relación con lo divino y nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Totalmente. Y nos invita a profundizar, a explorar el simbolismo, los presagios, las capas de significado que se entretejen en estas narrativas antiguas. Es un libro que recompensa el estudio cuidadoso y la contemplación. Me encanta. Eso es como un cofre del tesoro lleno de sabiduría y conocimiento esperando a ser descubierto para nuestros oyentes que puedan estar pensando. El Génesis suena interesante, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué consejo les darías? Yo diría que tomen una copia del Génesis, tal vez una con algunas anotaciones o comentarios útiles y simplemente comiencen a leernos. No se obsesionen con tratar de entender cada detalle o interpretar cada versículo. Simplemente dejen que las historias los envuelvan y vean qué resuena con ustedes personalmente. ¿Con qué personajes se conectan? ¿Qué temas se relacionan con sus propias experiencias de vida? Ese es un gran consejo. No se trata de memorizar hechos o enredarse en debates teológicos, se trata de encontrar estas historias a nivel personal y permitir que hablen a su corazón y a su mente y tal vez solo tal vez descubran algo nuevo sobre ustedes mismos, sobre Dios y sobre el mundo en que vivimos. Y si se encuentran luchando con preguntas o pasajes difíciles, no tengan miedo de buscar recursos o entablar conversaciones con otras personas que también están explorando el Génesis. Hay toda una comunidad de académicos, teólogos y lectores comunes que se apasionan por descubrir la riqueza y la profundidad de este texto antiguo. Es muy cierto, es un viaje de descubrimiento y a menudo es mejor recorrerlo en compañía. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestra inmersión en el libro del Génesis. No sé ustedes, pero siento que apenas se ha arañado la superficie de este increíble libro. Yo también, y eso es lo que pasa con el Génesis, es un pozo sin fondo de sabiduría e inspiración. Cada vez que vuelves a él, seguro que descubres algo nuevo. Para terminar, quiero dejar a nuestros oyentes con una última pregunta que invita a la reflexión. Si el Génesis fue escrito para brindar esperanza y orientación a los israelitas hace miles de años, ¿qué mensaje tiene para nosotros hoy en el siglo XXI? ¿Qué desafíos enfrentamos que resuenan con las luchas de Abraham, Isaac, Jacob y José? ¿Y cómo pueden sus historias inspirarnos a vivir vidas de fe, coraje y compasión en nuestro propio tiempo? Esas son preguntas excelentes y animo a nuestros oyentes a reflexionar sobre ellas mientras continúan su propia exploración del Génesis. Recuerden, esto es solo el comienzo, hay mucho más por descubrir. Así que sigan sumergiéndose, sigan haciendo preguntas y sigan buscando la verdad. Y hasta la próxima, compañeros exploradores del conocimiento. Sigan explorando, sigan aprendiendo y sigan buscando esas pepitas de oro de sabiduría escondidas en las páginas de la historia, la literatura y la experiencia humana. Gracias por unirse a nosotros en esta inversión. Nos vemos la próxima vez.